Bueno, capítulo 3. Capítulo 3, muy buenas, Julia. Muy buenas, David. Hoy me toca traerte un libro y como sabes llevo 2 superíndices hablando de traer potencialmente el libro de La invención de la naturaleza. Ajá. Sobre Humboldt, pero no voy a hablar de ese libro. No ha pasado. No ha pasado. Voy a hablar de otro libro que he leído hace muy poco y que me parece que tiene muchas reflexiones sobre las que podemos hablar. Siendo además, y esto ya lo adelanto, tú y yo, en este tema, 2 personas ignorantes. Pero bueno, el libro que te traigo se llama Solo dos, la medicina ante la ficción política del binarismo sexo-género. Es intensito. Intenso. Es de Daniel G. Avietar y está editado por la editorial Cambalache. Entonces, ¿por qué he decidido traer este libro? Bueno, pues lo he traído por 3 motivos principales. Uno es porque se está acercando octubre y con ello el llamado Octubre Trans, que con motivo del Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans, que es el día 20 de octubre, se suelen desarrollar durante el mes diferentes eventos que giran en torno a las reivindicaciones del colectivo trans. No tenía ni idea de que eso se celebraba en octubre. Creo que se Joder. hace en ciudades como Madrid, Barcelona, no sé hasta qué punto está muy extendido, pero bueno, sucede. Y el segundo motivo es que me parece que está creciendo, al menos en las redes, una parte del feminismo que cuestiona la inclusión de las mujeres trans o de las personas no binarias dentro de la lucha feminista. Y en muchas ocasiones cuestionando incluso la propia identidad de la persona trans, que son las llamadas TERFs. Las TERFs, nuestras amigas. Y me has lanzado la responsabilidad de que yo defina lo que son las TERFs. Uh-huh. Bueno, pues lo voy a intentar. Ahí va. Bueno, pues las siglas de TERF se refieren a Trans Exclusionary Radical Feminist, lo cual en español se ha traducido como feminista radical trans excluyente. Uh-huh. Y aquí viene la complicación, porque era lo que yo te comentaba pregrabación, que el nombre como tal en los últimos tiempos ha ido derivando a un insulto. Básicamente se usa como un insulto, pero la ideología la que engloba también, como en cualquier fenómeno, ideología, grupo social y lo que sea, hay variantes y extremos dentro de esta misma etiqueta. Entonces, tan pronto te topas con mujeres que no camuflan su transfobia y utilizan términos como pueden ser hombres transfemeninos, hombres disfrazados, mujeres lesbianas traidoras a la causa que abandonan su supuesto género real por el opuesto, el que además va en contra de tu anterior condición, o cosas ya incluso mucho menos rebuscadas como referirse a las personas trans como eso o aquello o un engendro. Y eso es una parte del espectro de lo TERF, pero es que después en lo mismo a lo mejor tienes a personas que te vienen con la misma cantinela de ¿qué va? Si yo tengo amigas y amigos trans, lo único que claro que pues que no podemos compartir un mismo movimiento y unas mismas causas porque no han vivido, no han sido socializadas como yo desde el inicio de su vida. Entonces eso ya les supone una división súper marcada. Eso además que parten de la base que todas las personas trans han transitado o han descubierto su identidad siendo ya adultos. Siendo ¿no? adultos, sí. Sí. Es como, no sé, es como todo muy complicado. A ellas no les gusta, no se identifican con las siglas de TERF y en su lugar les gustaría pues que se les reconociera como pues o abolicionistas de género o personas críticas con el género o bueno pues feministas radicales o radfem. Pero claro, no es incompatible una cosa con la otra porque TERF en sí son unas siglas que tienen sentido con su ideología y a mí lo que me da miedito de lo último que estamos viendo en cómo esto se está popularizando en Twitter y demás redes sociales es que como se ha popularizado el término como directamente insulto, se puede generar un discurso súper fácil de ¡buah! Discurso de odio, ¡buah! Nos quieren capar nuestra libertad de expresión y por eso me parece que hay que ir con mucho ojo con cómo hablar estos temas. Uh-huh. Pero desde una etiqueta o la otra. Y
Bueno, podría hablar más tiempo de ellas, pero no sé si merece el libro empezar ya con ellas directamente. Vale. Bueno, como que hemos tenido mucho debate de hasta qué punto podíamos nosotros meternos en este mundo de no solo lo TERF, sino también lo trans, y especialmente sin tener tanta idea, pero bueno, vamos a opinar Claro, como nos gusta opinar de todo. Sí. Esto hay que abordarlo desde la perspectiva de dos amiguis cis hablando de algo que no han vivido, pero que les interesa verdaderamente y que les horroriza en el aspecto de este discurso de odio que se está generando hacia el colectivo trans. Y bueno, y hay muchas figuras que de hecho están apoyando este discurso transfobo o de exclusión de las personas trans del feminismo. Y como este podcast es al menos en base, luego ya desvariamos, pero en base sobre libros, mi tercer motivo es uno de los últimos revuelos que ha habido en Twitter. Oh, Dios santo, no. Protagonizado por la escritora J.K. Rowling, J.K., la autora de la saga de Harry Potter, que ya ha hecho declaraciones transfobas en otros momentos, o Creo que que fueron acusadas de transfobas. hay mucha gente que estaba promoviendo el no darle el gusto de hablar o sea, de decir su nombre o de hablar de su saga para no promocionarla y Perfecto. simplemente no dar más bombo. Pero es que, claro, la señora, es que cuando parece Ya. que, bueno, es que no está muy formada, es que a lo mejor le falta curiosidad, es que a lo mejor te va a hacer un libro un poquito transfobo, ¿no? Es que a lo mejor está sacando un libro, bueno, bajo un seudónimo, que también tiene tela ese tema, pero bueno. ¿Me puedes explicar cómo el seudónimo ha funcionado un poco mal? ¿No? Porque Ha funcionado. Hola. Bueno, no sé muy bien ¿Cómo cómo funciona la Claro. historia, porque sé que este es el quinto libro de una saga. No vamos a decir el nombre, pero bueno, es el quinto libro de una saga que publica con ese seudónimo. Ah, Y ya en uno de esos libros, creo que, bueno, en uno de esos libros de la saga, aparece una persona trans, una mujer trans, creo que es, a la que se le describe como inestable y agresiva. Pero este quinto libro de la saga, verás. que no vamos a decir el nombre, trata de un hombre cis, un hombre cuyo género con el que se identifica es el mismo que el sexo género asignado al nacer, que se disfraza de mujer para Ujú. matar a mujeres. Hermoso. Entonces, bueno, un poco teniendo en cuenta sus declaraciones, como que se habla de hasta qué punto esto es quizá que está hablando de las personas trans como hombres que se disfrazan de mujeres, justo con la descripción que tú dabas anteriormente, ¿no? Terrorífico. Pero bueno, este es el tercer motivo por el que también traigo este libro, porque creo que en las redes está habiendo tal discurso y apoyado por gente bastante relevante que creo que es importante. Y hablábamos de lo, justo antes de empezar a grabar, que hemos dicho, bueno, vamos a dejar el debate y vamos a grabar. Sí. Hablábamos de lo contraproducente que puede ser meter cizaña Contra o las meter TERF. caña a las TERFs. Y una de las cosas, precisamente una de las primeras cosas que me ha llamado la atención del libro es un poco la manera de construir el discurso, que huye de sentenciar verdades absolutas y sobre todo huye también de esa dialéctica agresiva que está tan presente en nuestro día a día. En concreto hay una parte, por ejemplo, en la que dice que en este trabajo del libro no buscamos la perfección moral ni una especie de verdad esencial y universal que nos dé la llave para alcanzar una realidad prediscursiva que nadie pueda cuestionar. No queremos vencer ni formar parte de la lógica de la guerra. Estamos aquí para dejar atrás esos discursos de competición hipermasculinizados e individualistas que resquebrajan las organizaciones actuales y les impiden mirar más allá del discurso colectivamente y de los egos individualmente. Qué bonito. Además es que estaba pensando, ha llegado el momento. Capítulo 3. He conseguido aguantar hasta el capítulo 3, pero eso que acabas de leer y el cómo se afronta, yo qué sé, temas así más controvertidos y que ellos ya de base te estén diciendo, lo vamos a hacer desde una perspectiva calmada, dialogante, sin imponer ideas y demás. Eso a mí me inspira y me recuerda a ese gran faro en mi vida de la divulgación trans, que es Natalie Wynn, alias ContraPoints, en YouTube. O sea, ni 10 minutos, Julia, para que menciones. O sea, llevas queriéndolo decir todos Desde estos el desde que hablamos sobre la pandemia, querías hablar de esto. Bueno, ya está, ya lo has dicho. No te preocupes. Habrá luego. Le he dedicado un momento para que hables Me sobre parece ello. maravilloso. Porque creo que es el mismo, tienen el mismo. O sea, ella como divulgadora y este libro, y bueno, su autor, pues celebro que ambos tengan el mismo acercamiento al
Vamos a dialogar e incluso ponernos en la posición del contrario y cuáles son sus argumentos. Pero desde una calma total. Eso es. ¿Significa eso que desde aquí no vaya a haber alguna pullita? Incluso sin quererlo y que no salga. Pues no sé. Probablemente. Probablemente salga. Es más, no solo, muy posiblemente no solo haya pullitas, haya metidas de pata importantes, eso pero seguro. bienvenidas sean. Eso seguro. Bueno, pues esto me ha llamado mucho del libro y como que hace una especie de recorrido histórico sobre esa manera de abordar la medicina, el sexo-género, ¿no? Y una de las primeras cosas que hace, que me parece que es muy importante, es entender que el discurso médico y el científico, por ende, se ve influido por el contexto histórico, social y cultural. Y esto es algo que no paramos a cuestionarnos muchas veces y que las TERFs se llenan la boca, las TERFs se llenan la boca con la palabra biología y lo biológico, que resulta que ahora son todas biólogas, y que la identidad se basa simplemente en el veredicto de sexo-género que se atribuye a simple vista mirando entre las piernas del feto. Bueno, pero en relación a esto hay una cita del libro que me parece muy relevante en el que dice: la medicina se reserva esa capacidad de observar y clasificar, construyendo patología, pero siempre en el marco de su propio contexto social. Hace menos de 100 años, la medicina planteaba la superioridad de la denominada raza blanca como una realidad biológica, y lo hacía con la misma vehemencia con la que 50 años más tarde proclamaba la patología del homosexualismo. Entonces, claro, no podemos permanecer ajenes, y digo ajenes, que este debate lo hemos tenido en el anterior podcast, porque en el libro se habla así. Trata el género. Pensaba que, pensaba que estabas intentando hacer un juego de palabras con genes. No. Digo, wow, espectacular. Este es nuestro nivel. Mi creatividad no llega a ese punto, me encanta, pero no. No, me refería a que no podemos permanecer como personas ajenas a la proyección de ciertos relatos culturales, ¿no? En todos los ámbitos, incluidos esos que consideramos más asépticos como la ciencia. Si tenía que decir yo algo... No tienes por qué decir nada. Es que con respecto a esos temas, a mí es verdad que siempre me paraliza mucho el ¿yo qué coño sé? O sea, yo no soy científica, no... Me han educado además para que... tal cual nos dan la información en las escuelas, sea en plan, amén, memorizo, esto está bien, ¿no? Ok, pa'lante. Claro, y además... Y es como, he ido aprendiendo a deconstruir según qué cosas y a ser crítica con según qué cosas, pero como persona que ha estudiado sociales y letras, pues no me siento con la potestad de negar pues cosas que me vienen dadas por la ciencia, o lo matemático, o lo tal, es como, y yo qué sé. Y se nos vende muchas veces, cuando hemos estudiado estos temas, ese imaginario de la ciencia como una serie de descubrimientos esporádicos y rompedores de un señoro al que se le ilumina la mente un día, se le ilumina la mente y abre los ojos al resto de la humanidad con su descubrimiento. Cuando en realidad la ciencia se relaciona con lo social y lo cultural dialogando entre sí. Y esto también podemos ver que sucede al revisar la historia del diagnóstico sexual de las personas. Es decir, cuando se asigna el sexo-género. Como por ejemplo, cuando las gónadas, que son los testículos y ovarios, fueron cobrando un mayor protagonismo. Y sobre esto habla el siguiente fragmento, que dice: con el paso del tiempo, pese a la ausencia inicial de técnicas quirúrgicas para acceder a ellas, las gónadas fueron tomando mayor importancia. Sin embargo, este cambio de paradigma no fue consecuencia de una teorización que rompiera con todos los esquemas científicos construidos hasta entonces. De hecho, según Sandra Harding, las distinciones conceptuales del pensamiento responsables de los grandes logros en la historia de la ciencia fueron de hecho teorizadas solo después de que esos logros hubieran sido legitimados social y o científicamente. Que esto quiere decir, y lo explican en una nota al pie, que no es tan importante lo descubierto como qué grado de aceptabilidad existe tanto en la comunidad científica como en la sociedad en general. Hay para mí un ejemplo clarísimo de todo esto, que seguramente no sea correcto, pero son los dinosaurios. Hay pruebas... Lo de las plumas de los dinosaurios. ¿Ves? Claro que sí. O sea, es que hay pruebas desde hace mucho tiempo que una buena parte de los dinosaurios, que siempre nos hemos imaginado cubiertos de escamas, tenían plumas. O algún tipo de plumón, al menos, ¿no? Y esto se sabe hace mucho, pero ahí tenemos la última película de Jurassic World,
o Parque Jurásico, o como se diga, entre otras manifestaciones culturales, que no se ha atrevido a abrir ese melón. Es que claro, ya han dicho, lo siento, nuestros parques temáticos y nuestro imaginario colectivo está hecho al cocodrilo gigante, que da muchísimo más miedo que una gallina gigante. Entonces... Pues mira, el Velociraptor tenía plumas y ya está, ¿vale? Quieras o no quieras, o sea, eso que quede claro. Entonces, ahí es donde yo veo claro que bueno, no sé. No voy a sacar la carta de la plumofobia, que yo veo aquí un subtexto a todo esto. Pero ok, bueno. Pero sí que aquí hay una prueba de ese diálogo científico-cultural y la necesidad de aceptación social. ¿No? Sí, y la aceptación a los dinosaurios con plumas no ha llegado. No ha llegado. Está claro. Es que, bueno. Y no sé, creo que era... No sé si es un ejemplo válido, ¿no? O sea, que me perdone la gente de la comunidad científica, pero bueno, es una de las cosas que pensé al leer todo esto. Y este diálogo e intercambio de ideas que hablamos entre lo social y lo cultural y lo científico, también se da dentro de la misma ciencia, obviamente, ¿no? Porque hay diferentes posturas que se encuentran y relacionan. Que aquí lo que dice el libro es que a lo largo de la historia los distintos paradigmas coexisten. Y aunque pueda tener uno más aceptación que otro, no se suceden de forma lineal en el tiempo, sino que conviven y dialogan entre ellos. Y para mí es interesante cómo, pese a esa coexistencia y diálogo de distintos paradigmas, la narración posterior, en muchos casos, o al menos cuando se simplifica, se da muchas veces de manera lineal, creando una falsa sensación de sucesión de hechos y progresión constante que nos llevan a un estado definitivo de racionalidad, como ¿no? si O perfección todo hubiera moral. Sido consensuado, en plan, claro que sí, hemos acordado Claro. ya que esto es esto, sí, y de aquí seguimos Exacto. a añadir más. Como que ahí están, ¿no? Esos logros científicos que se descubren y que ya cambian todo y entonces evolucionamos como sociedad. Y no sé, bueno, como que creo que es importante entender que no es así, que al final no tiene por qué haber consenso, que hay diálogo entre las diferentes posturas, que la historia no es un proceso lineal, que no siempre hay progresión, que hay Claro, pero disrupciones. ese tipo de diálogos y de discrepancias y de cosas se quedan solo en el ámbito científico o de investigación. Y no sé si estoy preguntando o estoy afirmando, en realidad. Porque me da la sensación de que eso se queda en ese ámbito, no son discusiones o dudas que le lleguen a la gente de... Bueno, pero ahí están los debates, ¿no? Bueno, los debates, esas discusiones de Twitter que podemos ver con diferentes posturas en cuanto al feminismo, por ejemplo. Y yo creo que es un ejemplo de cómo la sociedad también reproduce esos tipos de debates en base a los paradigmas que toman por verdaderos, ¿no? Ya. Bueno, lo que pasa es que si tenemos que entender los debates de Twitter, y lo estoy diciendo con muchísimas comillas, como debate, Ya. vamos muy mal. Sí, bueno, Twitter como club de debate. Sí, maravilloso. como foro Sí. de opinión. Terrible. Arden las redes. Uf, si te hubieras leído en esta época ese libro. No quiero dar publicidad más a ese señor que ya lo he mencionado. Es la segunda vez que menciono su libro, no quiero. También, bueno, teniendo en cuenta también todo este tema del proceso lineal y todo eso, como que muchas veces, esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, que cometemos el error de analizar el pasado desde nuestra perspectiva. Y aplicamos a aquellas realidades términos que no existían entonces. Ya. Y que van inevitablemente ligados, esos términos, a ideas y conceptos contemporáneos, ¿no? Sí, sí. Y un ejemplo de esto aparece en el libro, en el Solo 2, en el que habla del travestismo. Y dice que el travestismo fue definido desde un enfoque patologizante por Magnus Hirschfeld como el acto de vestir ropas características del género contrario. Valga este ejemplo para señalar que, aunque dichas prácticas pudieran existir en tiempos anteriores al término, no podemos usar nuestra lógica cultural y sexual actual para designar realidades construidas en otros contextos históricos sociales. Es mucho pedirle al usuario, a la persona normal y corriente que quiera hablar de esos temas. Que es normal, a ver, yo creo que por este tema en ocasiones, ¿no? Como que se dice que no se puede hablar a la ligera de gays, lesbianas o bisexuales en la antigüedad, sí. ¿no? Y cosas así, básicamente porque esos conceptos no existían. Ahora, ¿qué significa eso que no podemos decir, por ejemplo, que mujeres como Marsha P. Johnson o Silvia Rivera, sí, de los disturbios de Stonewall, eran trans porque en sus tiempos se identificaron como travestis? No sé, tampoco tenemos que ser más rígides e intransigentes que la RAE, ¿no? En este tema. Ya, no. Que en realidad, por esa regla de 3, ninguna persona que haya vivido antes del siglo XX puede ser identificada como heterosexual, porque no existía el término. No existía el opuesto. Y es como hablar de
Pero incluso sin que te vayas a términos de sexualidad y demás, es como intentar hablar del amor en según qué épocas, que es como, bueno, a lo mejor el amor también ha sido un constructo y habría que repensarlo y utilizar otras palabras para referirse a qué era o cómo se entendía, o a lo mejor no era romántico allá en X época. Y aparte me gustaría meter la cuñita publicitaria de que, adelante, con respecto a estos temas que acabamos de sugerir, recomendadísimo el canal de YouTube de Puto Miquel. Sí, que Grande. tiene un vídeo sobre esto. En el vídeo de la invención de la sexualidad, o el de historia LGTB, o el de arqueología queer, Uy. en los que se planteaba el mal uso de según qué etiquetas para hablar de momentos alejados de la historia. Ujú. Sí, pues hablando también de términos, el término trans, a veces para referirse al colectivo, se habla de personas transgénero o transexuales, muchas veces incluso usando ambas expresiones, para diferenciar de una persona que se ha sometido a algún tipo de modificación corporal, sobre todo en lo referente a los genitales, Cirugía, sí. que es cuando dicen como transexual, y cuando no como transgénero, ¿no? Entonces hay un poco de cacao en todo eso, y esa diferenciación que se crea puede ser problemática. Lo mejor sería simplemente usar el término paraguas trans, Sin hacer la distinción de tú necesitas cirugía, tú no, tú tienes disforia de género, tú no. Claro. Bueno, espérate, es que ahora acabo de dudar. La disforia de género no siempre no es un obligatorio de la experiencia trans, ¿no? No. Porque... Pese a que médicamente sí que muchas veces, y esto lo mencionan en el libro... Es como uno de los requisitos de decir, ay, sí, Exacto. con esto ya sí que puedes optar a... Como que parece que no se entiende si no tienes un rechazo, incluso en otras veces o en otros tiempos se hablaba de total repulsión, ¿no? Hacia tu cuerpo. Sí. Parece que entonces no eres trans. Claro. Eso sí es un tema interesante que también se trata en el libro. Bueno, hay muchos temas de este libro que lo he pasado muy mal en la selección y voy a intentar ser breve porque son muchísimos temas y he recortado mucho. Mira que el libro no era muy grande, ¿no? No es largo, pero es como... Has subrayado cada página. Cada página la tengo subrayada, bueno. Pero bueno, ahora Julia, desconectando de todo esto, desconectando, te voy a pedir un ejercicio de imaginación. Tengo miedo. Así que cierra tus ojos, déjate llevar. Imagina que vivimos en un mundo de personas rubias y morenas. Y estas dos son las opciones más comunes y por lo tanto la norma. Ajá. Pero existen personas pelirrojas, que igual que en nuestro mundo representan menos de 1% de la población. Esta desviación se corrige al poco de nacer, operándolas para que su cabello se tiña de moreno si su tono de pelirrojo es así oscuro, o de rubio si el tono de pelirrojo es más claro. Bien. Esto se justifica médicamente en este mundo con que los pelirrojos son una condición anómala, al fin y al cabo solo representan menos del 1%, dentro del binarismo moreno-rubio. Bueno, pues con esta metáfora tan pobre y poco precisa o científica, así que pido perdón de nuevo, como con los dinosaurios, quería introducirte a otro tema, porque en el libro de Solo dos no se trata solo el tema trans, sino que al hablar de la medicina ante ese dualismo de sexo-género, también se habla de las personas intersexuales. Sí. Claro. ¿Qué es la intersexualidad? Pues yo creo que no existe un consenso, que yo sepa, en la comunidad médica. Se suele incluir desde manifestaciones genitales que no sean claramente binarias o normativas. ¿A tema de cromosomas? Eso es, hasta las anomalías cromosómicas o factores hormonales. Pero bueno, no tengo ni idea de todo esto, ¿no? Pero sí que creo que es relevante leer un fragmento en el que se habla del procedimiento médico en estos casos. El actual, no algo del pasado, ¿no? El actual. A ver. Hasta donde yo tengo constancia y que se explica en el libro. El sexo de los recién nacidos viene definido por sus genitales, en un golpe de vista. Excepto si esos genitales no tienen una apariencia, sí, visual, correcta. Es decir, estereotípica. En este caso, se activan los procedimientos paralelos. Alarma. En primer lugar, se comienza la búsqueda del estado intersexual que, entre comillas, padece. Y en segundo lugar, se evalúa la, entre comillas, potencialidad binaria de sus genitales. Con ello se entra en una nueva valoración. ¿Cuál es su género? El algoritmo para resolver esta inquietante duda sería, en resumen, comprobar primero sus cromosomas
y después evaluar la respuesta de esos genitales a las hormonas, para intentar que se desarrollen esos genitales. Al final, en muchos casos, esos genitales se operan siendo un bebé para que se puedan ser más acordes a esta norma, ¿no? A este binarismo. Y lo que dice el libro es que la mutilación de genitales o la hormonación sin indicación clínica constituye una decisión totalmente injustificada desde el punto de vista estrictamente médico. Ujú. En este nivel de método científico, de objetivismo y de superación de lo cultural, supuestamente, se mueve la ciencia médica del diagnóstico de sexo en bebés. Pero tienen una obligación de actuar así. No tengo ni En idea, plan, pero... por código médico, deontológico o alguna cosa así, en plan, buah, es que no, es que son órdenes de arriba, nosotros si nos encontramos con un caso así, tenemos que tomar una decisión. Que me parece que no, ¿eh? O sea, Entiendo que no, dudo, pero... porque si no, no, o sea, yo juraría que no todos los casos que he escuchado de personas intersexuales es el típico caso Fueron de intervenidas. me lo contaron mis padres cuando ya era mayor o algo me fallaba o algo me he dado cuenta mucho tiempo después. O sea, entiendo que no, que al final es una decisión que pasa por el consenso también con los padres. No sé muy bien, pero sí que en algunos países, no sé en qué punto está en España ahora mismo, pero en algunos países están empezando a legislar para que esté prohibido la mutilación genital de las personas recién nacidas, porque al fin y al cabo lo que debe pararse es eso, que lo que intentan es al final que estéticamente o visualmente se parezca a la norma, Ya. en lugar de dejarlo tal cual está. No me había planteado el escenario súper terrorífico, por otra parte, de toparte con unos padres que querrían que se les ofrezca esa opción y que esa opción no exista porque la ley te lo impida. O sea, ¿hasta qué punto de locura puede llegar gente que oye, que no se salga de lo normativo, Claro. o que no acepte? Uf, es súper peligroso, Sí. en realidad. Claro, por eso tiene que haber un marco legal que proteja a esos recién nacidos, ¿no? Ya. Y hay un dato en el libro que dice que a escala global se estima que 1,7 de cada 100 nacimientos corresponden a bebés intersexuales. Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cifra está en torno al 1% de los nacimientos. Entonces yo te traigo datos, Julia, de España del 2019. Madre mía. En España nacieron 359.770 bebés en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística. Si calculamos en base al porcentaje... Vale, no pensaba, me ibas a decir No. que eran que No, se podrían considerar. Eso Vale. en total. Entonces, si calculamos en base al porcentaje que da la Organización Mundial de la Salud, no el 1,7, sino el 1%, resulta que en España en 2019 nacieron aproximadamente 3.597 bebés intersexuales. O sea, creo que es una cifra suficientemente relevante como para Sí. que se tenga en cuenta este tema. Y hablabas de hasta qué punto como que el médico o la medicina como que obliga a la intervención quirúrgica de esos bebés. Hay un ejemplo de, no recuerdo de qué década es, que muestra cómo la forma de abordar esto desde la medicina ha sido muy variada. Y hay varios ejemplos, pero te he traído uno que habla de un doctor, de un médico que recomendó al padre y a la madre de la criatura con genitales no binarios no rectificar el sexo registral y, abro comillas, esperar a la llegada de la edad de las pasiones. Oh, Que en este caso, que sería la adolescencia o la pubertad. claro, en este caso lo que está pasando, nos dice Daniel, es que la orientación de deseo parece pesar más en la balanza que los genitales no binarios y que la presencia de gónadas masculinas. Es decir, este bebé tenía gónadas masculinas, pero como no estaba claro qué sexo asignarle, aconsejó esto. Y claro, esto lo que nos dice Daniel, que abre otro debate, es que si la orientación del deseo podía ser definitoria de la identidad sexual, era debido a que el marco de posibilidades del momento contemplaba como norma ser lo que hoy llamamos cisgénero y Claro. heterosexual. Porque claro, en este caso no se buscaba tanto la mejor adecuación anatómica según el criterio médico, sino que se aconsejaba esperar a conocer la orientación del deseo o la orientación sexual de esta persona, dando por hecho que sería cis y heterosexual. Y ahí está actuando el concepto este que conocemos de heterosexualidad obligatoria, es decir, la heterosexualidad asumida y forzada por una sociedad heteronormativa. Y es por ello que cualquier persona, parte del colectivo LGB, parece que tiene que salir del armario, porque de otra forma se da por hecho Claro, su sí. heterosexualidad. Que al final la heterosexualidad es vista como la inclinación u obligación natural, que esto Sí, no pero natural. se me ocurre a mí, que lo he sacado de Wikipedia.
Otra vez Wikipedia, tu amiga. Otra vez Bueno, mira. Mira, pues está sacando un tema que además yo quería volver a tratar. Porque en el podcast de pandemia, en el primer superíndice... ¿Cómo olvidarlo? Voy a reabrir el melón este que abrimos ahí. Porque estuvimos hablando de la idoneidad de usar la Wikipedia como fuente para un ensayo, ¿no? Y yo no terminaba de verlo cuando lo estuvimos hablando, pero leyendo este libro... Lo han vuelto a hacer. En un punto en el que se recopilaban diferentes citas sobre la intersexualidad, me he encontrado con la Wikipedia y una nota al pie. Ay, madre. Que decía lo siguiente. Para aquellas personas, especialmente del ámbito académico, que se avergüencen de citar a la Wikipedia como una de las enciclopedias actuales más importantes y visitadas, y por lo tanto, como generadora... Es que no puedo porque es una bofetada que me estoy dando a mí mismo. ¿What? Y por tanto, como generadora de discurso, recomendamos que se lean el siguiente artículo. Y el artículo es de 2018 y se llama Science is Shaped by Wikipedia. Evidence from a Randomized Controlled Trial. O sea, que la ciencia se le da forma o está siendo influenciada por la Wikipedia, ¿no? Pero por favor, ese artículo de... O sea, esa nota al pie, no el artículo, está hecho para ti. Está hecho para mí, me he leído parte de ese artículo, por supuesto, y yo ya no sé qué pensar. Hombre, si en el principio del podcast estábamos diciendo que incluso la ciencia... Si la ciencia busca la aprobación de la sociedad para tomar ciertas cosas como correctas o sí, esta es la dirección que hay que seguir, pues ¿por qué no? Los ensayistas van a decir Wikipedia es la Claro. sociedad. ¿Por qué no vamos a tomarlo como fuente? A ver, a mí me sigue chirriando el usar la Wikipedia como fuente para citas. Que no sé, a ver, no sé si es porque... Porque lo puede editar cualquiera, posiblemente. O quizás porque al ser una enciclopedia dinámica, porque se va modificando, esa cita puede perderse. No sé muy bien, no sé por qué tengo ese prejuicio. Pero sí que es verdad que es una fuente increíble de consulta y hay estudios como este, ¿no?, que ponen en valor su influencia incluso en la ciencia. Ya. Así que bueno, ya que me has sacado el tema, pues nada, lo dejo caer aquí, que Hecho para ti. me trago madre mis mía. palabras del primer superíndice, ahí queda eso. Pero bueno, Madre mía. total, volviendo al tema de la heterosexualidad obligatoria que hablábamos, habrá gente que piense que es un tema ya superado en nuestra sociedad. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Me encantaría darles la razón, pero no. Es como, o sea, por favor, que la bisexualidad no existe, básicamente. Claro. O sea, bueno, Pues aquí en este libro se recogen cómo los profesionales de la medicina y la psicología que tratan con personas trans no solo no cuentan con las herramientas para gestionarlo de manera apropiada. un momento. ¿Vas a cambiar de tema? ¿Abandonamos lo intersex? Estamos abandonando lo intersex. ¿Qué Vale. quieres decir? Quiero abandonar lo intersex antes haciendo también otra cuña publicitaria. Adelante. Bueno, espero que nos paguen, ¿no? Todo esto. Nos están financiando Superíndice. Es que hace un par de mesecillos he estado viéndome una serie de entrevistas y programas de charleta y difusión de según qué contenidos promocionados por Badoo. Ujú. Entonces el programa se llamaba Este es el Mood, que ya te lo he recomendado alguna que otra vez. Sí. Y en un momento dado le hacían una entrevista a una psicóloga intersexual llamada Camino Varo. Me pareció súper interesante y me parece como muy buena recomendación, sobre todo para gente que esté escuchando por primera vez el término y demás y esté en plan, ¿qué? ¿De qué va esto? ¿Cómo es siquiera una persona intersexual? Genial. Que seguro que les va a sorprender. Porque además la mujer se expresa súper bien. Es como, joder, qué facilidad de habla. O sea, sí, La zona. para profundizar un poquito más, ¿no? ¿Cómo Sí. se llama? Camino Varo. Vale, pues ahí queda. Muy bien. Retomamos tu tema. Perfecto, bueno, Badoo, páganos. Pues nada, estábamos comentando ahora el tema de los profesionales de la medicina, ¿no? Y, o sea, los psicólogos y tal, que tratan con personas trans y cómo muchas veces les faltan herramientas, cayendo muchas veces incluso en la transfobia. No solo eso, sino que además, Qué peligro. si esa disidencia de sexo-género, si además se le añade que no es heterosexual, Ujú. pues ya los cerebros de estos profesionales colapsan. Explota. Absolutamente, Bueno, ¿no? o sea, por favor, pero si es que hay ginecólogos que si le dices que no tomas ciertas prevenciones porque el sexo que tú practicas no es con un hombre, es con una mujer, pues es que la cabeza les explota por tantísimos lados hasta que no le verbalizas, no miras que soy lesbiana o mi pareja es una mujer o etcétera.
Que es tremendo. No son Es una capaces de fantasía. pillarlo, ¿no? O sea, No. Hay mucha... O sea, ese tema, qué horror. O sea, que no me puedo imaginar lo que tiene que ser una persona trans y tener que verbalizar tus problemas y tus miedos y entender cuáles son tus opciones a una persona que no puede, que no, Claro. ¿no? Bueno, pues en el libro se recogen muchos testimonios de personas trans y hay uno de ellos que te he traído que habla de cómo en ocasiones, ¿no? Dice el libro que a las personas homosexuales no solo se les pregunta por su orientación del deseo, sino que también eran juzgadas por esa doble transgresión de la norma binaria, ¿no? Lo veo venir. Y hay una cita de un chico trans que se llama Miquel, que dice sobre su primera psiquiatra: recuerdo que me dijo, si te gustan los hombres, ¿por qué no te quedas como chica? O sea, ahí está esa supuesta libre elección de tu sexo-género, que igual que muchas veces llaman a la orientación sexual o la orientación de deseo, la llaman opción sexual, ¿no? Como es algo que al final tú eliges y que bueno, que si estás pasándolo mal por ser trans o por ser parte del colectivo LGB, Porque no te quitas esa carga, Claro. quedándote como estás y siendo... y punto, ¿no? O sea, al final son todo opciones. Es todo... Como si pudieras elegirlo. Pero eso es muy tremendo, ¿eh? Porque en realidad no hace muchos años que yo me pregunté lo mismo. Que a lo mejor escuchaba algún caso y me preguntaba a mí misma, pero ¿cómo va a transicionar una persona y ahora ser, yo qué sé, mujer trans y que sea lesbiana? Pero eso, Ujú. o sea, ¿eso cómo? Y eso te lo está diciendo una persona bisexual, que es como... ¿Por qué? O sea, como que Claro. hay en mi cabecita, en este puzzle de cómo entendemos el mundo, que no estamos, que no somos tan fáciles de moldear. Porque damos por hecho que viene todo como en una unidad, ¿no? La identidad de género, la orientación del deseo, la expresión de género. Parece que, como nos han enseñado que todo va alineado, muchas veces nos cuesta, incluso las personas que formamos parte de colectivos disidentes, nos cuesta romper con todo eso y ver que son elementos diferenciados. Sí. Iba a volver a hacer otra cuña publicitaria de ContraPoints, madre mía. Bueno, ContraPoints viene después, ya no te preocupes que llegará. Pero bueno, ahí queda, ContraPoints. O sea, que le queda como un eco. Vale, a ver si recuerdo por qué en particular te lo quería sacar ahora. Vale. Bueno, total que, claro, al final, esta persona cuando está hablando de su experiencia con su primera psiquiatra, es que al final el paso por psiquiatría es un elemento que en muchas ocasiones, al menos, las personas trans se ven obligadas a hacer. Porque en este libro, bueno, se detalla un poco el procedimiento que deben seguir las personas trans, no solo ya para el cambio registral de nombre y sexo, sino para acceder a hormonas o a cualquier otra intervención relacionada con su identidad, ¿no? Ujú. Y es en este proceso donde se encuentran con un sistema muy violento, incluso después de ser derivadas de la atención primaria, que es como el primer paso, a las llamadas unidades de trastorno de identidad de género, que se llaman Es que eso UTIC. ya suena como súper Sí, patologizante. claro, así es. Pero bueno, como se gestiona en la mayoría del Estado español, porque en Cataluña no es así, pero en la gran mayoría del Estado español se gestiona de esta manera a través de las UTIC. Solo para algo administrativo, como el cambio del registro de sexo, porque en el libro también se habla del cambio de nombre, pero creo que para eso ya no es necesario desde el 2018. Pero para ese cambio administrativo, y te leo el libro, dice, para realizar el informe que permite a la persona el cambio registral, se requiere por ley que dicho escrito refleje el diagnóstico de disforia de género y que se haya comprobado la persistencia de dicho malestar y la ausencia de trastorno de la personalidad. Es decir, básicamente para poder pedir el cambio de sexo en el registro civil, la legislación actual exige que la persona solicitante que se le haya sido diagnosticada disforia de género, es decir, ahí ya estamos obligando lo que comentábamos Sí, sí, antes, sí, ¿no? sí. Del rechazo al propio cuerpo. Pero un momento, entonces lo que ya no te obliga a que marques la casilla de sí, tengo disforia, es el cambio de nombre. El cambio de nombre Sí, tú lo puedes al menos hacer. por lo que yo he visto, el cambio de nombre ya se puede hacer sin necesidad. No es una casilla de disforia de género, Ya, es ya. un informe médico. Sí, 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 O sea, sí. tienes que tener el informe médico. Creo que eso ya se puede hacer. Pero el cambio de sexo aún no. Y tienes que acreditarlo, como decíamos, ¿no? A través de un informe médico o psicólogo clínico y que haya sido tratado médicamente durante al menos 2 años. Y atención, para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. ¿Lo físico? O sea... O sea, necesitas que la persona haya estado al menos Tienes que- hormonándose 2 Ah. años. Ah,
aunque no se exige la cirugía de reasignación sexual. Y claro, es aquí donde entra el trabajo de las UTIC, que hablábamos, ¿no? De las unidades estas, que primeramente te derivan a psiquiatría para diagnosticarte la transexualidad. O sea, esto es... Y este es el proceso para cosas tan administrativas como simplemente cambiar el registro del sexo. Madre mía. Pero es que claro, o sea, si así es como estamos poco a poco entendiendo el mundo de la transexualidad a través de ese prisma, ¿cómo pretendes que gente como estas benditas TERFs, TERFs y los que ya directamente, ¿qué es el feminismo? Me da igual, o sea, soy un transfobo y te lo voy a demostrar. ¿Cómo pretendes que esta gente no se lleve las manos a la cabeza y se horrorice si se deja de... si se anula este proceso como de patologización y me lo documentas con disforia, bla, 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 bla? Para esta gente, si todo eso desaparece, la transexualidad es tan sencillo de entender como, mira, yo hoy me siento señor. Nada va a cambiar, te lo estoy diciendo y yo hoy soy señor, pero es que a lo mejor mañana... soy mujer, pero es que a lo mejor pasado no soy absolutamente nada. Y le tienen ese pavor a una realidad que estoy convencida que no existe. O sea, ¿quién hace eso? Como si la sociedad te invitara a experimentar así, porque la sociedad, claro, lo acepta. ¿En qué mundo la sociedad acepta todas estas disidencias y estos cambios? No vivimos en esa sociedad. Yo no sé de dónde se sacan esos miedos. Como, bueno, no sé. Es que lo iba a empezar a hilar con otros absurdos como lo del miedo a... madre mía, a ver si esta mujer trans o este hombre trans va a entrar en el baño, me va a violar, me va a hacer tal, me va a mirar, o sea, what? ¿Cuándo ha pasado eso? O sea, si en la mayor parte de los casos la persona en cuestión estará rezando para pasar desapercibido, ir al baño, mear, salir y que no haya pasado nada, como le pasaría a cualquier otra persona. Es como, ¿pero de qué supuestos habláis? ¿De qué vidas estáis hablando y qué casos os estáis imaginando? Si es ciencia ficción. Sí, como que están siempre pensando en el mal uso que se va a hacer del poder mejorar un poco la vida de las personas trans, ¿no? Y de cómo se puede aprovechar. Que es básicamente el mismo argumento que usan los señoros en contra de las leyes de violencia de género, que precisamente dicen las denuncias falsas, de cómo se aprovechan las mujeres para tal... Como si fuera una realidad que está ahí todos los días, que es incluso más presente que la violencia de género en sí, o sea, van de la mano, es un 50% de violencia de género, un 50% denuncias falsas y mal uso de la ley y... Bueno, eso es, y al final es la misma argumentación de coger lo potencialmente... La excepción. O sea, lo potencialmente anecdótico para tirar por tierra algo que puede hacer la vida mejor a mucha gente y que a ti no te va a suponer ningún cambio. Sí, y que en el caso de las personas trans es... Mira, vamos a pasar de esta parte de darte derechos y demás, porque es que quizá viene un lunático... Que mañana decide que va a decir que es mujer para beneficiarse además de esas leyes contra la violencia de género y demás, que es en plan, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo va a pasar eso? Pero ¿tú te crees que un tío que está tan bien de la cabeza como para zurrar a su pareja va a ir el día siguiente diciendo, ¿sabes qué? Voy a decir que soy mujer? Que es una palabra que además yo respeto muchísimo y vamos, seguro que puedo ir por la vida diciendo esto con total impunidad para beneficiarme de una ley. O sea, ¿cuándo? Bueno. Indignante. Bueno, pues relacionado con todo esto, yo creo que esto nos lleva también a una problemática mayor que afecta a las personas trans, pero no solo. Y es el estigma de las personas psiquiatrizadas. Y leo directamente del libro que habla de que el mismo proceso que lleva a las personas prejuiciosas a reducir el global de la persona psiquiatrizada a su estigma, a ese estereotipo, es el que lleva a las personas psiquiatrizadas a tener como mínimo la ansiedad de controlar la información sobre su estigma, a medir cuándo están a salvo de ser desacreditadas y con la tensión de que siempre son potencialmente desacreditables. Su autonomía, su soberanía, su capacidad de decisión y su autoentendimiento están siempre en duda, siempre bajo sospecha. También para ellas mismas. ¿Estaré tomando esta decisión porque estoy deprimida? ¿Será culpa mía esta discusión? ¿Estas ideas raras son por la esquizofrenia o soy yo? Psiquiatrizar la identidad de género de las personas disidentes supuso y supone, hasta que no haya una verdadera despatologización, asociarles de entrada ese estigma psiquiátrico. Lo particular de la vivencia trans
es que carga con otros estigmas. El más común es el que lleva asociado su expresión de género, el cual se juzga públicamente en numerosas ocasiones, lo que convierte a las personas trans en constantemente desacreditables. Es que me parece que está muy bien expresado todo esto de la estigmatización de la salud mental. Sí. Y cómo esto lleva a dudas, pero incluso de esas mismas personas que están psiquiatrizadas y todas las consecuencias que ello tiene. Todo apuntalado en nombre de la ciencia y apoyado socialmente. Madre mía. O sea, es que eso me ha recordado al autoginofilia. O sea, básicamente, muy mal resumido porque yo, como bien sabes, de estas cosas me documento con ContraPoints y 40 minutos de vídeo. Pero según lo que explicaba, lo de la autoginofilia era como una teoría, y además creo que estaba basada en un libro en particular, según la cual las personas trans como que transicionaban a esa identidad buscada porque les pone esa imagen, o sea, el que verse es una así. Cuestión de excitación. Claro, es en plan, a mí lo que si me ponen los hombres voy a transicionar hacia eso para que me ponga mi propio cuerpo. Y es como... me parece una bizarrada, pero con relación a lo que estabas comentando del ponerte en duda continuamente, es que yo recuerdo que en el propio vídeo de ContraPoints ella lo que hacía era plantearse: ¿será esto viable? ¿Es esto una posibilidad? Vamos a investigarlo. Y es como que de base tienes que estar pendiente de qué se dice de ti, de cómo se plantea, de uy, ¿es eso verdad? Ay, madre mía, ¿es parte de otro tipo de trastorno o algo que de lo que puedo estar sintiéndome afectado? No sé, me parece. Claro, que está siendo constantemente fiscalizado, ¿no? Sí. Sí, pues aquí, en relación a todo esto, bueno, obviamente lo importante de la despatologización de todo el tema trans, pero también de sacar la estigmatización de la salud mental, ¿no? O sea, ya más en términos globales. Pero aquí, en relación más al tema trans, el libro se pregunta: ¿existe la posibilidad de legitimar la asistencia que requieren algunas personas para vivir su identidad de género y a la vez no patologizarla? Asumo que sí. Vamos, es que debería ser así. Claro, yo es una cosa que me costaba imaginarme. Pero es como, o sea, si intentas imaginarte el mismo caso aplicado a la identidad, a la atracción sexual, es en plan, ¿no fue así en algún momento? ¿No estaba también todo entendido como una patología, una enfermedad, un tal? ¿No habrá habido gente homosexual Claro, teniendo esa misma comedura de cabeza de ¿pero por qué me pasa esto? Pero cuando se habla ya de la posibilidad de no patologizarla, pero a la vez proporcionando la asistencia que se requiere. Y yo ahí como que dudaba mucho de cómo se podría hacer, pero en el libro ponen un ejemplo que me parece perfecto. Que hablan de un ejemplo de asistencia sin patologizar, que es el acompañamiento médico que se realiza durante el embarazo. No se toma como te acompañamos y te hacemos un seguimiento porque estás enferma o enfermo. Ya. Es algo transitorio. Y se toma simplemente como es una asistencia médica por tu una estado condición, actual. Sí. Y ya está. Y no se patologiza, no se considera el embarazo como una enfermedad o como nada por el estilo, ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo proporcionar asistencia a las personas trans sin patologizar. Ya, sí. Y es por ello que a día de hoy una de las mayores luchas del colectivo trans es la despatologización. Una interrupción. Cuando hablamos de esta patologización y todo esto, ¿solo es en casos de disforia de género? El problema yo creo es que, pero no tengo ni idea, yo creo que al psiquiatrizar y patologizar en general cualquier parte del proceso... Sí, desde la transición al ya que tú te sientas... socialmente se atribuye se crea ese estigma de la comunidad trans. Del trastorno de la identidad. Sí. Es que lo que estoy todo el rato como pensando ahí en segundo plano es las personas trans o las personas no binarias o las personas trans no binarias que no sufren de una disforia, como que yo entiendo esa realidad como voy a tomar yo desde mi autonomía y demás las medidas, pues cambio de pronombres, yo me cambio el nombre, yo te pido que te dirijas a mí de una forma, a lo mejor cambio mi forma de vestir, a lo mejor no, a lo mejor hago una cosa u otra. Es como que todo en esos supuestos, o tal y como yo me lo imagino, me parece que todo parte de ti, hacia ti, y no tienes la voz de una persona pasándote por por lo médico y pero demás. Pero entonces, ¿el cambio registral del sexo no lo puedes realizar?
Ya. Y no solo eso, sino que existiendo ese proceso, yo creo que tanto desde la medicina como desde lo social, la estigmatización permanece. Mientras esté ese procedimiento apoyado por parte de la medicina, no sé. Bueno, la cosa es que esta última cita, que habla de la despatologización, y hay una cosa muy interesante que es la de poner el foco en la responsabilidad en lo social, ¿no? Ujú. Y aquí, por ejemplo, habla el libro, dice, la cosmovisión que se esconde tras los análisis de las sexualidades en la época y sociedad aquí analizadas, se construye y deconstruye a partir de las distintas expresiones y productos culturales. Ujú. Las personas estamos inmersas en un diálogo frenético con esos productos a lo largo de nuestras vidas, por lo que no podemos entender el malestar que puede surgir hacia un emisme como una consecuencia exclusiva de la propia persona. Las mismas corporalidades no son problemáticas en esencia, sino que pueden serlo o no dependiendo del contexto que las rodee y las juzgue. Sin embargo, si nos paramos a observar lo que trasluce la gestión de la disforia de género en la actualidad, vemos que el enfoque es principalmente individualista para esa persona, que al final solo está cristalizando una problemática social. Hablabas en el anterior superíndice tú de cómo en el feminismo se cuestionaba los cánones de belleza o, bueno, los diferentes tipos de corporalidades Ujú. y el cuestionamiento de las corporalidades normativas, que al final conllevan un refuerzo estereotípico del binarismo sexo-género, es parte para mí de esa lucha feminista. O debería serlo. Y ahí estás de acuerdo con las TERFs, porque bueno, a ver, dentro del gran espectro... Me estoy desmayando. No, dentro del espectro de lo que creen las TERFs, ellas también, en teoría, defienden la abolición del género y defienden la abolición de los estereotipos asignados a cada género. De hecho, una de las cosas que más les encanta decir y que se les llena la boca es coger a una persona, a una mujer trans, y hacerles definir en plan, pero entonces, ¿qué es una mujer para ti? Sí. Venga, dímelo. Y es como, que yo sepa, no le haces la misma pregunta a Kim Kardashian o a cualquier otra mujer cis que te topes por ahí. Es como que de repente toda la carga de terminar con el género, con los estereotipos, con los problemas básicamente que nos vienen marcados de algo sistémico y social, se le exige a las personas trans. Claro. Que sean ellos los que acaben con todo esto. Los que yo no desmonten. voy por ahí. Yo por donde voy, o como he entendido al menos la parte del libro, es que cuando se produce disforia de género, cuando de verdad una persona rechaza su propio cuerpo, no es tanto porque esa persona sea trans. O sea, que la disforia de género no va intrínseco al hecho de ser trans. No, porque si no, no habría gente sin sino disforia que, tampoco. sino que tenemos que entender también Sí. cuánto de social tiene esta proyección, ¿no? De que esta persona quizás está sintiendo ese rechazo, igual que una persona podría sentir rechazo hacia su cuerpo porque está más gorda de lo que marca la norma. O Yo creo que me parece, de hecho- igual es una comparación absurda, pero a lo que yo iba es a cómo en el feminismo se reclaman todos los cuerpos válidos y cómo quizás esa reclamación se puede extender para precisamente evitar toda esta problemática de la disforia. Ya, pero claro, es que la solución, si sientes ese malestar, no creo que se vaya a ir simplemente con deconstruirlo y demás. Puede que sí, que con deconstruirlo y leer más teoría y entender que, que el mundo no es justo y que deberíamos trabajar para que lo binario desaparezca, a lo mejor te sirve, pero es que para otra mucha gente el malestar tiene que ser imposible. Claro. Y esa es la única solución. Y vas a encontrar... Claro, pero que al final se trata de que se está haciendo un enfoque muy individualista y no se está enfocando Sí. tanto hacia esa parte social, ¿no? Que obviamente también forma parte de esta problemática. Y cuando hablas del binarismo, también lo que hablábamos antes en una cita del libro de la expresión de género. Y es Sí. que a las personas trans también se las juzga por su expresión de género mucho más que a las personas cis. Es que se las fiscaliza constantemente de si son demasiado femeninas. Sí, es como un... Se le cuestiona el por qué están reproduciendo esos estereotipos. Si no son demasiado femeninas, se cuestiona por qué deberíamos se aclarar cuestiona que su estamos propia todo el identidad. rato aclarar que estamos prácticamente todo el rato tú y yo de forma inconsciente cuando estamos hablando de personas trans nos estamos yendo directamente siempre a mujer trans, o sea, Sí, porque ya sí, estabas cierto. poniendo el ejemplo de Cierto, femenino. totalmente, sí, como que siempre estamos cogiendo el ejemplo de mujer trans
Y no estamos hablando de hombres trans Sí, o sí. de las personas trans. Que a lo no mejor binarias. estamos más familiarizados con casos así, pero sí que es verdad que se mueven en ese equilibrio absurdo y prácticamente imposible de... Perdona, pero algo tendrás que hacer para que yo te lea como ese género que tú dices ser, pero por otro lado, ¡qué horror! Pues si estás reforzando estereotipos de género y es como, ¿qué cojones, qué quieres que haga? Claro. O sea, ¿qué hace esta persona para que tener tu aprobado? Y al final, sobre la expresión de género, una idea que remarca mucho el libro y que me parece muy interesante, que no se habla tanto, es que al final nadie está cómodo con el género. Y que de este estigma de la expresión de género disidente, cuando hay una expresión de género diferente, sabemos mucho más algunas personas cis de lo que nos pensamos. Y aquí dice el libro, ¿no? Esas vueltas de más de así me pinto las uñas, Sí. así me tiño el pelo, o así me rapo y me vuelvo una bollera al uso, o así me pongo un pendiente de mayor tamaño que las masculinidades hegemónicas. Es que es muy fuerte, Sí, pero sí, es sí, así. sí, sí, sí. De Miedo- hecho, o sea, yo... Esto es que ya es abrir un melón de lo personal y del diario de Patricia, que no se puede tolerar. Pero yo, salvando las distancias por muchísimo, pero simpatizo muchísimo con determinadas experiencias trans, porque yo en mi vida es que he vivido como en continua guerra contra el estereotipo de lo femenino y tengo como unas... O sea, es que hay cosas como... O sea, yo un vestido es que soy incapaz de quitarle la carga de símbolo femenino que tiene y lo que simboliza esa feminidad canónica para mí, cuando en realidad puedo perfectamente valorarlo, apreciarlo y tolerarlo en mujeres y hombres por igual, pero en mí no puedo. O sea, es urticaria absoluta. Entonces es como... El ejercicio de construcción que a veces me planteaba hacer con algo tan anecdótico como eso, digo, pero ¿de dónde me viene esto? ¿Qué pensamientos he ido alimentando desde pequeña? Imagínate si eso te lo estoy haciendo algo tan simbólico y estúpido como un vestido, que nadie me va a obligar a ponérmelo, ni me apetece ponérmelo, pero ¿por qué me pasa esto? Claro. Pues imagínate todo lo demás por lo que pasa a una persona trans cuando es, o sea, algo mucho más visible o algo mucho más doloroso e intrínseco a tu vida. Es tremendo. Exactamente, claro. Y aquí habla, por ejemplo, del miedo que se siente, de las ganas de volver a la norma, de no molestar. Me parece como muy potente lo que habla. También habla de cómo las categorías hombre y mujer, masculino y femenino, son una ficción política con la que prácticamente todos hemos tenido dificultades en algún momento de nuestras vidas. Y que sentir malestar con el género no es una experiencia minoritaria reservada a la gente trans, sino más bien al contrario, como decíamos. Y que es un malestar extendido, aunque no se nombra y generalmente no tiene espacio para expresarse. Sí, de hecho es que es eso, que creo que hay muchísimos más paralelismos de los que cualquiera se cree. Entre, incluso, por eso a mí me fascina lo de las TERFs, porque es que en plan, pero ¿tú eres consciente de cuánto de la teoría feminista y la teoría queer y la teoría y el simple vivir en una sociedad en la que eres una minoría tiene que ser necesariamente paralelo y te estás empeñando en separarlo y alejarlo y en no compartir lucha y... Es que es absurdo, es completamente absurdo. Sí, yo creo que, por ejemplo, dentro del feminismo y del movimiento LGTB, que se cuestiona muchas veces esto, ¿no? Lo de la expresión de género y tal, pero también, al menos yo veo que desde el movimiento LGTB o dentro del mundo marica, se cae mucho en reforzarlo a veces, ¿no? El mask por mask, o sea... ¿El mask por mask? Esto es en las aplicaciones de ligues, te pone mask por mask cuando dices soy masculino y busca otro chico masculino. La plumofobia, ¿no? Esas dinámicas de opresión disfrazadas, además de gustos personales, Sí, como sí. si lo social no interviniera en estos gustos. Sí, es toda una fantasía. Cuando ves a un gay en plan, chinos no, es como, Claro. wow, qué fantasía, qué maravilla. Y estos son gustos personales, supuestamente. Entonces, bueno, como que creo que hay mucho trabajo incluso dentro de nuestros colectivos, pero que al menos sí que se cuestiona y creo que hay algo de espacio para hablarlo, aunque no tanto como debería. Bueno, ya estoy terminando porque nos estamos alargando un poquito, pero bueno, lo que sí que quería era, y aquí, prepárate, Ay, Dios mío, porque sí que me subo las mangas. quería, ya que estamos hablando del tema trans, quería aprovechar y a lo mejor mencionar personas que nosotros conozcamos, que creamos que sí que han sido relevantes o que son relevantes o que quizás son
interesantes para buscar más información y saber cosas de primera mano. Y lo hago a través del libro de nuevo porque habla de Carla Antonelli, del PSOE, y cómo ante la pasividad de su propio partido inició una huelga de hambre. ¡Hala! No tenía idea. A la que se unieron activistas trans que no conocía, y voy a decir su nombre, que son Kim Pérez, y las presidentas de los colectivos transexuales de Cataluña y País Vasco, Gina Serra, o Gina Serra, no sé cómo se dice. Me suena Gina, pero no me hagas mucho caso. Y Andrea Muñiz. Y además a esta huelga también se unieron activistas gays como Jaume Durguel y el sacerdote José Mantero, que tampoco conocía. Uy. Pues bueno, estas personas a través de la huelga consiguieron que se aprobara en 2007 una ley para que el cambio de nombre y sexo en el registro civil se hiciera sin necesidad de haberse sometido a cirugías de reasignación genital. ¡Qué maravilla! O sea que desde aquí el reconocimiento y bueno, quería decir esos nombres, además de otros mucho más televisivos como son La Veneno, Viviana Fernández también, Carmen de Mairena, que han hecho tanto por la visibilidad del colectivo. Y tú que te gusta mucho la divulgación y eres una consumidora de youtubers o bueno, de mucho contenido. Ha llegado mi momento. Creo que ha llegado tu momento de la publicidad. Adelante. Antes de nada, voy a decirte que no he visto esto que te voy a decir, pero tengo entendido que en Filmin tienen un documental sobre la vida de Carla Antonelli que está muy interesante, pero no he visto, así que no puedo decirte. Genial. Pero hablando de grandes documentales, vuelvo a venderte este documental de Netflix tan popular, tan mainstream y tan prácticamente reciente, porque creo que solo tiene 2 o 3 meses, que es el de Disclosure. Disclosure. Del cual te he forzado a ver media hora, pero no has terminado de verlo. Y me encantó, tengo que decirlo, pero sí, es verdad, no lo he seguido viendo. Pues será una pasada. Puede ser como hora y pico, quizás 2 horas de documental, y por una parte súper refrescante porque todas las caras que aparecen en pantalla son personas trans, o sea, no hay nadie hablando por ellos, y tenía una narrativa súper interesante y que a mí me pareció maravillosa también como persona interesada en la ficción y en la escritura y demás, en el que básicamente en el documental analizaban cómo es la representación de las personas trans a lo largo de la historia del cine. Y van creando como un paralelismo de los orígenes del cine, hablan también un poco del travestismo, después van recorriendo cada uno de los tropos y tópicos más extendidos en cuanto a cómo es representado un personaje trans en televisión, y es muy 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 interesante, es súper concienzudo y no sé, tiene una serie de ideas que mira que yo me he documentado mucho sobre el tema, he leído y he escuchado, pero que incluso a través del prisma del cine y de la narrativa me parecían súper novedosos y súper interesantes. Después, como personalidades concretas. Dale. Lamento decir, porque el otro día ya me dijiste que estuviera un poco atenta con darte nombres, que considero que no sigo o no conozco a personalidades españolas que hablen de estos temas. Porque mi mayor referente es Elsa Ruiz, cómica, actriz, guionista y demás, y dibujante. Y tiene incontables vídeos en YouTube sobre divulgación, sobre su propia experiencia, sobre escándalos que van sucediendo en la política y en la actualidad y sobre cómo realmente esas cosas afectan a la gente trans. Y es súper interesante, pero es verdad que es como uno de mis pocos referentes españoles, porque después en la esfera de lo americano tengo 2 grandes nombres. Por un lado está Kate Black, que es black, pero no de black color negro, black de blake. Y Kate Black es una personalidad súper interesante porque hace un contenido como muy puramente biográfico, te cuenta su vida y demás desde la realidad de una persona negra, mujer trans. Creo que también es animadora, es artista y está dentro del colectivo del BDSM. Entonces hace mucho... y también es poliamorosa. Es como que tiene como 3 grandes esferas de lo que es su personalidad que salen, o sea, se plasman en cada uno de los vídeos de los que hace divulgación, además, sobre temas de transexualidad, temas de
estereotipos y estigmas contra la cultura del BDSM, qué se espera de una persona poliamorosa y si encima es trans, bla. Entonces es como muy interesante. Y además hace vídeos largos como a mí me gustan, en YouTube. Y después está la reina y señora Natalie Wynn, alias ContraPoints, que aquí desde el punto en el que la venero, esta personalidad ha sido muchas veces víctima de varios movimientos de cancelación porque opina mucho y muchas de esas opiniones han resultado controvertidas para gente del mundo no binario y demás. Es una personalidad súper interesante y tiene unos vídeos hermosamente editados, cargados de información, largos como yo solos, subtitulados a todos los idiomas habidos y por haber, y precisamente para el tema que hemos tratado hoy, recomiendo el de Gender Critic, que es una decisión suya particular de no titular al vídeo TERFs, porque básicamente es el tema del vídeo, pero lo que quería era hacer un poquito la trampa y que acabaran viendo el vídeo gente de todo tipo de ideologías que se acabaran sentando ahí y entendiendo cómo ella va deconstruyendo cada uno de los grandes idearios de la ideología TERF. O sea que te has cargado su golpe de efecto, ¿no? Ahora mismo. No, porque entiendo que la gente que nos escucha no es TERF y que iba a ir felizmente a escucharla. Pero si alguna persona TERF nos está escuchando... Se lo recomiendo. Va a salir reformada. Bueno, pues voy a acabar con una cita del libro que creo que es una buena manera de acabar. Que dice: a primera vista, existe cierto, no absoluto, dimorfismo sexual en el ser humano. Pero esa apariencia y las evidencias disponibles, que requieren de toda una deconstrucción por haber sido obtenidas en gran parte como fruto de un enfoque biologicista, no justifican la creación del constructo hombre-mujer como únicas realidades existentes, ni por supuesto la ordenación social consecuente. Es decir, no hay dos sexos, sino una multiplicidad de configuraciones genitales, hormonales, cromosómicas, genéticas, sexuales y sensuales. No hay verdad de género, de lo masculino y lo femenino, fuera de un conjunto de ficciones culturales normativas. Amén. Y ya está, nos estamos enrollando mucho, pero quiero saber, Julia, ¿qué te estás leyendo? Cuéntame. Uy, ¿qué me estoy leyendo? Pues voy a empezar a leerme un libro de Octavia Butler, que me ha dejado mi queridísima amiga Gemma Guerra. Espero que estés escuchando este programa. Un abrazo, Gemma Guerra. Pero todavía no lo he empezado. Realmente me estoy leyendo una novelita, vamos, no sé si siquiera entra en la categoría de novelita, ultra corta de Stefan Zweig, que se llama Viaje al pasado. Y que por el momento, Bueno, bien. Genial. ¿Tú has empezado algo? Yo me he empezado Pasión y muerte del cura Deusto, que me compré el otro día contigo, de Augusto Dalmar, que es una novela de 1924 que trata el tema de la homosexualidad. Pero no puedo decir gran cosa porque apenas lo he empezado, así que me reservo. Pero bueno, pues nada, el próximo Superíndice me traes un librito. Te lo traigo. ¿Tienes ya pensado cuál? No, ha habido varios, pero estoy esperando un flechazo. Genial, vale, pues vamos esperando ese flechazo romántico maravilloso. Si has llegado hasta aquí, querido oyente, dale al botón de seguir, mamá. Muchas gracias, Julia. A ti, David.